La paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bendiciones en el nombre del Señor. En esta ocasión, en el canal de Rincón de Apologética Católica, estaremos tratando el tema ¿verdaderamente Jesús resucitó? Y es que para nosotros los cristianos, verdaderamente Jesús resucitó. Y esta resurrección de Jesús es la que da sentido a toda nuestra vida cristiana. Si un cristiano no creyera en la resurrección de Jesús, en vano fuera nuestra fe, como nos dice el apóstol Pablo. Claro está que cuando Jesús fue crucificado y murió en la cruz, los apóstoles y sus discípulos se sintieron fracasados y decepcionados por este Maestro, por este Mesías al que ellos siguieron y creían. Creyeron que con la muerte de Jesús todo había terminado, todo se había consumido, y allí había quedado todo lo que el Señor les había hablado. Estos apóstoles, estos discípulos que se sintieron fracasados y con miedo después de la muerte de Jesús, se fueron a sus casas y se encerraron por miedo a los judíos y a los romanos, nos narran las Escrituras. Pero ¿qué sucede con estos apóstoles? ¿Qué sucede con estos primeros discípulos? Que una vez que se encontraban escondidos por miedo a los judíos, a ser perseguidos y a ser martirizados, estos mismos discípulos que se encontraban con miedo, cogen la fuerza, toman fuerza de salir a las calles a pregonar la resurrección de Jesús. ¿Cómo es que cambió esta idea en los apóstoles y en los discípulos? Es que el mismo Señor se les presenta resucitado, lleno de poderío y de gloria. Es Dios mismo quien venció la muerte y resucitó a la vida. Convencidos de esta resurrección del Señor y siendo testigos fieles, oculares de este poderío, de esta majestuosidad del Señor resucitado, se llenan de valor y empiezan a proclamar la resurrección de Jesús por todas las calles, por todas las partes y ciudades donde iban ellos. Se llenaron de alegría, se maravillaron al ver a este Jesús resucitado en quienes ellos sintieron fracaso. Ahora ya no, cambió todo. Ahora están llenos del poderío del Maestro, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para dar gloria a nuestras vidas por medio de la resurrección. Es la resurrección del Señor la que nos motiva, la que nos inspira, la que nos alienta a seguir caminando y a ser testigos fieles, como lo fueron los primeros discípulos, como lo fueron los primeros apóstoles, a quienes el Señor se les presentó. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre, nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 25. Todos los evangelios y las cartas que escribe el apóstol Pablo nos dan testimonio de un Jesús resucitado. Dice Jesús, le dijo Jesús a Tomás: tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y aquí estamos nosotros, mis queridos hermanos, lo que no los hemos visto ocularmente al Señor, pero que creemos en su resurrección por el testimonio que estos mártires, que estos apóstoles, las cuales muchos fueron torturados, lapidados, crucificados, decapitados, a tal punto que sellaron con su sangre, con su vida, el testimonio de este Jesús resucitado. ¿Cómo entender, hermanos y hermanas, este gran testimonio de estos santos mártires? Entendiendo por mártir
que la palabra mártir en griego significa testigo. ¿Cómo no entender y cómo no creer en estos testigos oculares y fieles que sellaron con su vida, que sellaron con su sangre la resurrección del Maestro, de proclamar por todos los lados donde ellos iban que el Jesús había resucitado? Hermanos y hermanas, estos apóstoles que se encontraban con miedo, que se encontraban encerrados por temor a los judíos, a los fariseos, ¿cómo entender este cambio radical en salir a anunciar el Evangelio? Y es que las Escrituras se empezaron a escribir 50 años después de los 30 años de lo que fue crucificado el Maestro. Tuvieron que transcurrir solamente 20 años y muchos de ellos estaban vivos y podían contar todo este evento de que el Señor había resucitado. Mis queridos hermanos, nos dice también el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14: y si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como la fe de ustedes no tendría sentido. Mis queridos hermanos, la resurrección de Jesús no es un mito, ya que muy poco tiempo, vuelvo y les repito, muy poco tiempo después, 20 años después de la muerte de Cristo, se empezaron a escribir los evangelios. ¿Cómo no maravillarnos con la resurrección del Maestro? ¿Por qué los cristianos iban a someterse a torturas y a muertes sin creer firmemente en la resurrección del Señor? Nos queda a nosotros también, hermanos y hermanas, la tarea de seguir predicando a este Jesús resucitado. Nos queda también a nosotros, hermanos, la obligación de seguir anunciando y proclamando al mundo entero la resurrección del Maestro, que creemos por el testimonio de estos santos mártires que fueron capaces de entregar su vida con la muerte por proclamar y anunciar a este Jesús glorioso, lleno de poder, resucitado como Dios. Paz y bien, mis queridos hermanos.